Y bueno, entonces a esto se refiere principalmente lo de la tasa de interés. Esto es lo que se refiere en el libro. Entonces, vamos a seguir. Entonces hay un término muy importante que es el contrato bancario de depósito de dinero con reserva fraccionaria. Entonces, ¿esto quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Entonces, este tipo de contrato da lugar a la creación de nuevo dinero en forma de depósitos y a su inyección en el sistema económico en forma de concesión de nuevos créditos que no se encuentren respaldados por un aumento natural del ahorro voluntario. Esta es la principal responsable de la aparición recurrente de recesiones económicas. Entonces, bueno, lo que yo entiendo, pongamos un ejemplo. El contrato bancario de depósito de dinero con reserva fraccionaria es, digamos, una tarjeta de crédito. Entonces, da lugar a la creación de nuevo dinero o depósitos para consumo inmediato. Entonces, no es un dinero que yo esté ahorrando y todo para poder comprar algo de consumo inmediato o para poder invertir. No, es un dinero que me están ofreciendo o que yo tomo en forma de depósito para inyectarlo en el mismo sistema económico. Personas dirían, bueno, entonces está aportando a la economía, pero es que porque pues va a pagar tasas de interés, entonces está consumiendo y va a pagar tasas de interés, pero ese dinero ¿de dónde sale? Entonces son los mismos bancos que de su reserva fraccionaria empiezan a sacar para prestarle a las personas, pero esto no se encuentra respaldado por el aumento del ahorro voluntario, sino que cogen de todo ese dinero de los bancos y lo usan en consumo final. Solamente pues enriquece en ese sentido, pero en realidad es culpable de la aparición de recesiones económicas porque no fomenta la inversión, no fomenta el ahorro, sino que simplemente es para consumo final. Bueno, entonces aquí pues tengo como unos apuntes, que es que esto no estimula la inversión, como les hablé anteriormente, y no promueve un alargamiento de las etapas productivas. En este caso es idéntico e indistinguible de los que tiene cualquier otro incremento del ahorro directamente invertido en bienes de inversión de cualquier etapa de la estructura productiva. Entonces, solamente en este caso un hipotético crédito al consumo destinado a financiar gastos corrientes en bienes de consumo no duradero de una economía doméstica tiene el efecto de aumentar de forma inmediata y directamente el consumo corriente final. Entonces, aquí hablan de algo que es la paradoja del ahorro, que dice que aunque el ahorro individual sea algo positivo, en el sentido de que permite incrementar la renta socialmente, al disminuir la demanda agregada de bienes de consumo, terminaría afectando negativamente a la inversión y a la producción. Entonces, en este libro se refuta esa paradoja del ahorro y dicen que si simplemente hay ausencia de inversiones y pues en la mano estatal en la economía, y en los incrementos de oferta monetaria existe una fuerza muy poderosa de mercado que, si se impulsa con el ánimo de lucro de la empresarialidad, lleva a que la estructura productiva se alargue y se haga cada vez más compleja. Entonces, como conclusión de esto, es que a pesar de la disminución relativa que inicialmente se produzca en la demanda de bienes de consumo, como consecuencia de mayor ahorro, la productividad del sistema económico se incrementa y con ella la producción final de bienes y servicios de consumo y los salarios reales. Entonces, me dicen como tal que no termina afectando negativamente la inversión y la producción, sino que si se ahorra, la productividad del sistema económico se puede llegar a incrementar porque se incrementa también la producción final de bienes y servicios de consumo y los salarios reales. Entonces también
El alargamiento de la estructura productiva solo es posible si previamente se ha producido el necesario ahorro en forma de una disminución de la demanda final de bienes de consumo, que haga posible el mantenimiento de los diferentes agentes productivos. Esto pues, se ve el ejemplo con el ejemplo que dan allí, el de Robinson Crusoe, el náufrago, que él tuvo que hacer una disminución en la demanda de bienes de consumo final por un tiempo, y esto le permitió sostener la cadena productiva y pues hacer crear bienes de capital. Entonces, si se genera esto, se genera cargo a los bienes y servicios de consumo que queden sin, perdón, a los bienes y servicios de consumo que queden sin vender, mientras se culminen los nuevos procesos emprendidos y el resultado más productivo de estos comience a llegar al mercado en forma de bienes de consumo. Entonces, que mientras el tiempo que las personas individualmente ahorren, las empresas pues suban un poco el precio de esos bienes de consumo final, y se culminen los procesos emprendidos para que el resultado sea finalmente más productivo y llegue todo pues finalmente al mercado, para que cuando la gente consuma pues haya más artículos para vender. También pues se habla de que el aumento del ahorro da lugar a una disminución a corto plazo en la demanda y en el precio de los bienes de consumo. Por eso pues hay que aumentarlo un poco. Por lo tanto, un incremento de los salarios en términos reales que impulsa la sustitución de los trabajadores por maquinaria. Entonces, el aumento de la demanda de bienes de equipo y el alargamiento de cadenas productivas. Entonces, con esta refutación que dan en el libro a la paradoja del ahorro, dicen que el incremento en el precio de los bienes de consumo motiva a una disminución en los términos reales de los salarios, y esto anima a que los empresarios sustituyan la maquinaria por los trabajadores, y esto pues perjudica a la demanda de los bienes de equipo y hace que los beneficios de las empresas en las etapas más alejadas de consumo pues decrezcan aún más. Ya. Entonces, se dice que tarde o temprano comienzan a desaparecer importantes pérdidas contables en las empresas que desarrollan su actividad en las etapas relativamente más alejadas del consumo. Estas pérdidas contables, puestas en comparación con los beneficios que se obtienen en las etapas más próximas al consumo, ponen por fin incuestionablemente de manifiesto los graves errores empresariales cometidos y la necesidad de reconvertir esos métodos que se toman. Se procede entonces a la paralización y posterior liquidación de proyectos de inversión erróneamente emprendidos, retirando recursos productivos de las etapas más alejadas del consumo para trasladarlos de nuevo a las más próximas al mismo. Entonces, pues aquí, por ejemplo, se dice en el ejemplo de todo lo pongo pues con el ejemplo del náufrago, el que dieron allí, porque allí dice que si entonces él hubiera hecho un mal cálculo o un mal método, cuando pensó hacer la vara, hubiera hecho un mal cálculo de los 5 días y en realidad le hubiera tomado 7, 10 días, o no hubiera ahorrado lo suficiente, eh, simplemente hubiera, digamos, alcanzado a encontrar el árbol y no hubiera podido hacer nada más porque se hubiera quedado sin ese ahorro. Entonces no hubiera podido llegar al bien de consumo final. Mientras que, o también hubiera podido ser el caso, de que ese no hubiera sido su método, el de ahorrar antes y usarlo mientras hacía otra cosa, sino de tomar, digamos, la mitad del tiempo para comerlo del día y la mitad del tiempo para la tecnología